director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Buenos días, feliz sábado. Vamos a comenzar la escuela sabática para que así tengamos tiempo para repasar cada día. Vamos a inclinar el rostro para tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por otro sábado más que nos has regalado para poder adorar tu nombre, Señor. Ayúdanos a estudiar esta lección, que tu Santo Espíritu nos guíe y que podamos mantenerla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Quédate con todos los hermanos que están aquí hoy presentes y con aquellos que no se sienten bien, que tu mano los puede proteger y que se puedan mejorar pronto. Tú conoces a cada uno de ellos. Tenemos una lista grande y algunos otros que han empezado a enfermarse también. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora este sábado la lección le va a tocar a Cristina. Buenos días, hermanos. ¿Cuántos tenemos? Héctor, buenos días. Frank, buenos días. Si abren sus micrófonos, mientras no haya hermana Novoa, buenos días. Si abren sus micrófonos, siempre cuando no haya Buenos mucho días. ruido, no haya, buenos días, feliz sábado. No haya Feliz mucho ruido sábado. en la parte de atrás, estamos bien para poder escuchar cuando quieran opinar. La lección para esta semana, una lección importante, como todas las que hemos tenido, ¿verdad? No sé cuántos pusieron atención al dibujo que viene en la lección. ¿Todos pusieron atención a lo que venía ahí, a lo que estaba ahí? Jesús, el Hijo prometido, ¿verdad? Y enseña a una madre, se ve como la mano de una mamá, cargando a un bebé, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando nació su primer bebé. Héctor, ¿tú recuerdas cuando nació Brian? Qué emoción, ¿no? Verlo nacer y llama mucho la atención, ¿no? De que antes de que, vamos a usar el caso de Brian, Héctor, antes de que Brian naciera, tuvieron que haber estudios, ¿verdad? Tuvo que haber un seguimiento hasta que él naciera, ¿no? No fue que nada más dijeron, no, está embarazada y nace mañana, no, sino que hubo un seguimiento, ¿no? Desde un principio, desde que es concebido hasta el final, ¿no? Y esta semana vamos a estudiar algo similar, ¿verdad? Hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y
el hijo prometido, ¿no? El hijo de la promesa, el que se nos habla desde el principio hasta el fin, el que fue ayer, el que es hoy y el que ha sido por siempre, ¿verdad? El copartícipe de la creación, el que vino a este mundo, concebido por una mujer, engendrado por Dios, nació, creció, murió, resucitó y hoy en día está en el santuario celestial llevando una labor especial por cada uno de nosotros. Todo esto lo vamos a estudiar en esta semana. Así es que vamos a comenzar con el sábado. Nuestra hermana Ortiz ya hizo una oración para comenzar y el versículo de memoria se encuentra en Hebreos 1, 2 y 3. Dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:2. ¿Se dan cuenta de lo que acabamos de leer? Permítanme, déjenme volver aquí a la pantalla. Déjenme los encuentro. Aquí estamos. Ahí estamos de regreso. Perdón, los perdí un ratito. Hermanos, al leer estos versículos, prácticamente es la lección completa. No sé si se dieron cuenta. Es la lección completa. Mire, comencemos. En estos postreros días, y eso lo vamos a estudiar en un ratito, ¿verdad? En lo que se refiere a postreros. Dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, desde el principio se establece, ¿verdad? Para que no haya confusión, de que el Hijo, Jesucristo, es el heredero de todo, por mandato de Dios. Y asimismo, por quien Él se hizo el universo. O sea, Él es el creador. Ahora ya no como el Hijo, sino ahora como el creador. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, Jesús mismo reflejando la luz del Padre, dice, es la imagen misma de la sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ahora, Jesucristo como Redentor, ¿verdad? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora está dentro del santuario celestial, llevando una labor súper especial. Aquí está la lección, hermanos. En esta lectura de Hebreos 1, 2 y 3, ahí está toda la lección. Sábado. Pasa que nuestros padres pecan, Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, el pecado entra y ahora necesitamos una solución. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Y pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué hubiera pasado si después de que entra el pecado a nuestro planeta, Jesús, no hubiera habido una solución? ¿Qué hubiera pasado? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Nadie? ¿Qué hubiera pasado si después de que entró el pecado a nuestro planeta, no hubiera habido una solución? ¿Alguien? ¿Héctor? Bueno, creo que no puedo hablar mucho, ¿verdad? Pero voy a hablar lo que pueda. Creo que no haya habido el plan de la salvación. Bueno, solamente moriríamos, no tendríamos nada, no tenemos esperanza de vida eterna. Sería nada más nacer y morir y ya. No habría esperanza, ¿verdad? No había esperanza. Entonces, como consecuencia del pecado, ¿verdad? Dios le promete a ellos que por medio de su descendencia iba a venir un hijo que los libraría de las garras del pecado, ¿verdad? Del enemigo, ¿verdad? Y entonces, por medio de ese hijo o de su descendencia, bueno, específicamente del hijo, se iba a recuperar todo lo que se haya perdido. Recordemos algo. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer,
el hombre y la mujer pasan a ser representantes de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Ellos representaban a Dios en nuestro planeta Tierra. ¿Qué pasa cuando ellos caen? Ahora hay alguien más, un usurpador que toma el lugar, ¿verdad? Y ahora él hace suyo, ¿verdad? El planeta Tierra, esta creación de Dios. Ahora bien, en Génesis 3:15 se nos da la primera profecía. Vamos a ir ahí a Génesis 3:15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tú y la simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Verdad? Hay un cumplimiento de esto, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, el hijo que iba a hacer esto, que iba a librarnos del enemigo, que iba a recuperar todo lo perdido, no vino por medio de Adán y Eva, ¿verdad? Cada vez que yo me imagino eso, ¿no? Cada vez que Eva se embarazaba, ellos tal vez pensaban, oh, ahora él es el que nos va a librar. Y no pasaba. Y así pasó el tiempo. Enseguida, esa promesa, primero a Adán y a Eva, luego a Abraham y luego a David. Ahora, recordemos algo. ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? ¿Qué se le fue ofrecido? Alguien que me diga, ¿qué se le ofreció a Jesús cuando fue tentado? Se le ofreció algún, permítame, déjame lo pongo en otras palabras. ¿Se le ofreció algo fuera de este universo a Jesús? No. ¿Qué le ofreció a Satanás? Todo lo que había ¿dónde? Aquí en la tierra, ¿verdad? Porque él usurpó, él tomó posesión de eso, ¿verdad? Cuando Adán y Eva cayeron. Vamos a leer un párrafo. Viene en la lección, dice: los ángeles de Dios fueron comisionados para que visitaran a la pareja caída y le informaran que aunque no podían conservar su santa condición ni su hogar edénico por causa de la transgresión de la ley de Dios, su caso no era totalmente desesperado. Se les informó que el Hijo de Dios, que había conversado con ellos en el Edén, se había sentido impulsado por la piedad en vista de su condición desesperada y que se había ofrecido voluntariamente para soportar el castigo que les correspondía y morir para que los seres humanos pudieran vivir por fe en la expiación que Cristo proponía hacer por ellos. Por medio de Jesús se había abierto una puerta de esperanza para que el hombre, a pesar de su gran pecado, no quedara bajo el dominio completo de Satanás. La fe en los méritos del Hijo de Dios elevaría de tal manera a éste que podría resistir las artimañas de Satanás. Se le concedería un tiempo de prueba durante el cual, por medio de una vida de arrepentimiento y fe en la expiación del Hijo de Dios, podría ser redimido de su transgresión a la ley del Padre. No había más que hacer. No había algo que el ser humano pudiera llevar a cabo para no pagar el precio del pecado. Y como pecadores merecíamos la muerte, merecíamos la destrucción. Mas sin embargo, ¿verdad? Dios en su amor, en su misericordia, se apiada y alguien tiene que venir a pagar ese precio. Alguien tiene que ofrecer su vida. En el libro del plan de la redención, en el libro del plan de la redención se nos dice que los ángeles se ofrecían venir para pagar esa deuda del pecado, pero su sangre no era suficiente, ¿verdad? Y no es hasta la tercera vez que el Hijo entra con el Padre, ¿verdad? Y se toma esa decisión de que el único que podía hacer algo por la raza humana era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y así fue, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a la parte del domingo. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el sábado? No veo las manos, así es que abra su micrófono y hablen, por favor. ¿Nadie en el sábado? Bien, vamos a pasar al domingo. En estos postreros días, vamos a leer Deuteronomio 4:30-31.
Deuteronomio 4, 30 y 31. Dice así, donde estuvieres en angustia, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Escuche eso, ¿ok? Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, el 31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Ok, vamos a ver ahora Jeremías 23. Jeremías 23, 20. Y la palabra clave aquí es postreros días. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Cuando hablamos de los postreros días, ¿a qué nos referimos? ¿Al final del tiempo? De acuerdo a lo que hemos leído. Vendría. Ok, vamos a, miren, en Deuteronomio 4:30 dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, ¿los postreros días de quién? Se le está hablando a una persona en particular, ¿verdad? En los postreros días. Porque me gustaría que entendiéramos bien la diferencia entre postreros días. Ahorita lo vamos a analizar bien. Vamos a ir a Jeremías 23:20, ya lo leímos. Recuerden esto, ¿ok? En los postreros días. Vamos a ir ahora. La hermana Ortiz tenía un comentario. ¿No? Ok, bien. ¿A qué se refiere, hermana Ortiz, los postreros días? Pues yo pensaba que los últimos días, pero ya me confundiste. Eso vamos a ver lo dice la hermana Ortiz que ya la confundí. Ok, Héctor, ¿también hace referencia a los últimos días? Yo creía. A ver, ¿alguien está? ¿Frank? Ya, go ahead. Sigue adelante, Héctor. Pero, bueno, yo Sí. que sí refería como a lo que vas a hacer más adelante, o lo que va a pasar más adelante. A una persona específicamente. Era Pablo. Típicamente a Pablo hablando a una persona, entonces a Moisés hablando a una persona Ok, ¿alguien más? Yo dije que era Pablo. A Pablo era el que le estaba pensando, pero Pablo pensaba que eran los últimos postreros días, pero no es así. Los postreros días es cuando venga Jesucristo. Eso es lo que estaba entendiendo, no sé. Ahorita, Frank. Hello. Sí, ahí mismo el profeta Daniel dice que usó. Antes de ir ahí, Frank. Okay, antes de ir ahí, los postreros días, ¿qué significa? Pues sí, realmente, como estaba mencionando el hermano, se reveló a Pablo y él creía que estaba viviendo en los postreros días. Ya. Pero aún no era tiempo. Porque hay una diferencia. Hay una diferencia y ahorita lo vamos a ver. Mire, ahora vamos a ir a los versículos que estaba citando a nuestro hermano Frank. Ahora vamos a ir a Daniel 8:17. Daniel 8:17. Y ahorita lo estudiamos todos y lo analizamos y vamos a tomar conclusiones. El 8:17 dice así. Acuérdese que los primeros versículos que leímos decía postreros días. Ahora mire 8:17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Lo que leímos era postreros días. Ahora es para el tiempo del fin. Ahora vamos a ir a Daniel 12:4. Daniel 12:4. Dice así. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Una vez más, pero tú, Daniel, cierra la palabra
y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ok. ¿Hay alguna diferencia entre los días postreros y el tiempo del fin? Sí, porque no era el fin del mundo, no era la venida de Jesús todavía. Nomás estaban viviendo en los tiempos que estaban viviendo ellos. Eso es lo que yo entendí, no sé. Ok. Ok, bien. Cuando leemos Deuteronomio 4:30-31 y Jeremías 23:20, se hace referencia al fin de nuestra existencia, nuestra vejez, ¿verdad? Días postreros, ¿verdad? Ahora, cuando se habla acerca del tiempo del fin, se habla de los eventos antes de que venga ¿quién? ¿Antes de qué gran evento? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahora, hay una diferencia, ¿verdad? Ahora, en Daniel 12:4 también se nos dice, ¿verdad? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sea libre hasta el tiempo del fin. Antes del tiempo del fin, o cuando el tiempo del fin comenzara, se nos dice, muchos correrán de aquí para allá. O sea, muchos buscarían, ¿verdad? La verdad, encontrarla. Y dice, y la ciencia se aumentará, ¿verdad? Muchas veces se nos ha dicho, cuando dice aquí que la ciencia se aumentará, dice que va a haber aviones y trenes. Eso no sé, la ciencia quiere decir conocimiento. El conocimiento sobre estas profecías se iba a abrir y se iba a ampliar, y es como este libro se iba a abrir, ¿verdad? Estas profecías sobre el tiempo del fin. Ahora bien, de acuerdo a Números 24:14 e Isaías 2:3, ¿qué prometió Dios que haría por su pueblo en los postreros días? A ver, vamos a ver. Ahora, podemos decir que en los postreros días habrá pestilencias, habrá destrucción. ¿Cierto? A lo que significa es que durante el periodo de lo que es de lo que estoy viviendo yo al tiempo final, hay como un intermedio que son los postreros días, un suceso que va a pasar, vamos a decir, en este caso para mí, como decir, en estos postreros días, bueno, va a ocurrir cualquier tipo de evento, es algo más o menos similar, no es lo que habíamos entendido que es el tiempo del fin, o ¿es así? O Sí, exactamente. Ok. ¿Alguien tiene algo que opinar sobre esto? Sí. Tiempo del fin y en los postreros días. Hermano Carlos, postreros días versus tiempo del fin. Bueno, recordemos en el momento de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ellos creyeron que su hijo, el primogénito, en este caso Caín, sería ese personaje principal. Ellos creían de que vendría un Salvador. Dios les había instruido y creyeron que en este caso Caín sería. Pero pasó el tiempo y no fue Caín, sino que más adelante encontramos a Abraham y después a David, y aún así no era él o ellos los que representarían al Mesías, sino aquel que nacería en el tiempo en que nació nuestro Señor Jesús. Los postreros tiempos se refiere a esa época. Ahora, cuando se analiza lo que dice acá acerca del tiempo del fin, eso se refiere a un futuro, aún inclusive para nuestros tiempos viene siendo al final hasta que nuestro Señor Jesús venga. Así que el pensamiento de que Jesús vendría estaba muy diseminado en la mentalidad de muchos judíos. Sin embargo, Jesús no venía y la angustia que tenía, pero al final vino Jesús. Pero todos conocemos la historia que no aceptaron a nuestro Señor Jesús como nación. Hermano Carlos, diga. Hermano Carlos, postreros días versus tiempo del fin, la definición. Por eso, como lo dije, eso se refería a primera etapa a nuestro Señor Jesús cuando vino. Ahí se cumplió esa parte. Pero eso continúa todavía con proyección al futuro.
Y esa proyección al futuro es lo que Daniel dice que sería en el tiempo del fin. Son dos términos. En realidad Similares. existen varias opiniones y hay que tener cuidado con la definición porque nosotros no tenemos esa claridad mental para entenderlo 100%. Aún tenemos que seguir creyendo por fe lo que viene en un futuro y el todo descifrarlo con nuestras propias palabras, cómo fue y cómo va a ser. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque el análisis tiene que ser sencillo, simple a nuestra capacidad mental. Muchas veces exponemos cosas que se les hace imposible a personas razonar sobre este tema. Así que nosotros tenemos que usar un lenguaje que sea práctico, sencillo, que toda persona lo entienda. Y esa es la parte que se ha tratado de explicar aquí en el día domingo. ¿Verdad? Que esas dos fases, la primera que fue de los postreros días que vendría ese rey, y ese rey vino en la carne de nuestro Señor Jesús, cuando él vino por primera vez. Bien. Y lo demás es puro análisis acerca de eso, ¿no? ¿Cómo será? Y me encanta cómo la lección lo expone. Y todo esto son puntos teológicos que nos motiva a nosotros a estudiar y meditar en estas condiciones. Muchas veces nosotros somos tan emocionales que lo entendemos de diversas maneras y a veces nos volvemos un poco incrédulos. Y por eso ahí está el gran dilema de las religiones hoy en día. Ustedes saben, el catolicismo tiene uno de los errores más graves y que la mayoría de los... Vamos a movernos hacia adelante, hermano, con la lección. Vamos a movernos hacia adelante con la lección. La pregunta era definir, ¿verdad? Tiempos postreros y tiempo del fin, ¿verdad? Okay. En los tiempos postreros, entonces, hay eventos que transcurrieron y como mencionaba el hermano Carlos, muy importante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El hijo de la promesa, ¿verdad? Lo que se había prometido desde Adán y Eva hasta Abraham y a David, ¿verdad? Tiempo del fin, ¿verdad? Los eventos que anteceden la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a ir a Números 24:14. Números 24:14. Dice lo siguiente: he aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ir a Isaías 2:3. Isaías 2:3. Isaías 2:3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrá a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. De acuerdo a números, a estos versículos que acabamos de leer, ¿qué prometió Dios que haría por su pueblo en los postreros días? Que establecería un reino, ¿verdad? Un reino que sería para siempre. Ahora, ¿cómo visualizaba Pablo esto? Y que es lo que mencionaba el hermano Aguilar y también un poco Frank también lo mencionó. ¿Cómo visualizaba Pablo esto? Ahora vamos a Colosenses 2:15. Vamos a ir a Colosenses 2:15. Dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Juan, ¿cómo visualizaba esto Juan? Juan 12:32. Vamos a ir a Juan 12:32. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Se nos dice que iba a establecer un reino y que todos iban a ser atraídos a él, ¿verdad? Pero para que eso sucediera, el Hijo de Dios tenía que
que vivir una vida como la que nosotros vivimos, pero sin pecado, sin mancha. La sierva del Señor nos dice que si hubiera bastado una mueca, ¿verdad? Yo no sé cuando no sé, cuando alguien le dice algo y hace uno una mueca de enojo, ¿verdad? Como, "Oh", esa mueca hubiera bastado para que el plan de salvación ya no trabajara, ¿verdad? Se arruinara todo. Entonces tuvo que venir alguien que fuera perfecto, que viviera una vida perfecta, que cumpliera la ley de Dios, ¿verdad? Y Mateo 5:17 nos dice, ¿verdad? Jesús hablando, porque mucha gente dice, oh, los mandamientos ya no valen, pero Jesús mismo hablando en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar ni a la ley ni a los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir, ¿verdad? Él vivió una vida perfecta y entonces él atraía a todos a sí mismo. ¿Por qué? Por su manera de ser, ¿verdad? Cuando él estuvo aquí en la tierra, los enfermos se acercaban a él, los niños se acercaban a él, todos querían estar cerca de él, ¿verdad? Porque su carácter era un carácter que reflejaba el amor del Padre hacia la humanidad, ¿verdad? Era por eso que el ser humano se sentía cómodo, contento con él, ¿verdad? Cerca de él. Bien, y en el mismo día, en el domingo, ¿verdad? Nos dice en la última parte, pensemos por un momento en las promesas de Dios y en Jesús, ¿verdad? Las diferentes promesas que Él nos hace por medio de su palabra. Y comenzamos con 1 Tesalonicenses, ¿verdad? 4:15 al 16, el de la resurrección. Y vamos a leerlo rápido. 1 Tesalonicenses 4, en la lección dice del 15 al 16, pero me gustaría leer el 14, porque es importante, ¿verdad? Porque dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuánta paz encuentran ustedes en esta promesa? El saber que así como Jesús resucitó, los muertos en Cristo, los que ya pasaron a descansar, haciendo un compromiso de obediencia con Dios, también se van a levantar. De la misma manera como Jesús resucitó, de la misma manera ellos también se han de levantar. Pasemos a la... Sí. Quería comentar algo. Esa paz que tiene uno es porque tiene una confianza y una seguridad de que cuando Cristo venga, nos va a resucitar, vamos a ir al cielo con él. Y luego la promesa que él dio, que también nos dejó el Espíritu Santo para consolarnos y guiarnos por el camino indicado que tenemos que guiar, ¿verdad? Por eso es de que Dios es un Dios de amor, y sobre el carácter, dice que el único que nos vamos a llevar al cielo va a ser el carácter. Y es lo que en eso debemos de trabajar cada uno de nosotros. Yo personalmente lo digo, porque el carácter es el único que me voy a llevar al cielo, no lo demás. Lo demás el Señor me lo va a cambiar. Pero si mi carácter está por los suelos, ¿a dónde voy a ir? Por eso tenemos la fe y la confianza que el Señor nos ayuda cada día a través de su Espíritu Santo para poder lograr y hacer las cosas conforme quiere que lo hagamos. Ese es mi punto. Y el carácter que nos vamos a llevar no es el carácter nuestro, ¿verdad? Es el carácter de Jesús, ¿verdad? El carácter que refleja el carácter de Jesús. Gracias, hermano Ortiz. Nuestro carácter no, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos enojamos, nos molestamos. Cuando a veces la gente no quiere hacer las cosas como nosotros queremos, nos molestamos o nos enojamos. Ese no es un carácter que Dios quiere, ¿verdad? No siempre puedo estar correcto, ¿verdad? Entonces tengo que aceptar eso y tenemos que aceptar, ¿verdad? Que el único que es correcto y que siempre está bien es nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él es omnisapiente. Otra promesa más, un nuevo reino. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Un reino que nunca se va a acabar, ¿verdad? Sí, Héctor. Acabas de decir una promesa muy, pero muy, muy hermosa, ¿sabes? Hay
en mi familia ha habido varias personas que bueno, han pasado a descansar y si tenemos esas promesas, no solamente quedarnos con esas promesas, sino compartir con demás personas que no saben de esa promesa, que lo que estamos aprendiendo no seamos celosos y lo tengamos para nosotros, sino compartirlos y decirles a las demás personas, bueno, sé que tu ser querido pasó a descansar, pero no es un adiós, sino es una hasta pronto. Y Amén. al descanso que hayan pasado, que hayan creído en Jesús como su Salvador y llevarle la esperanza también a ellos para que sigan, para que crean en ello, para que no sea un simplemente Dios, sino que ellos crean y se aferren también a la promesa de ver a sus seres queridos. Amén, amén. Eso es muy importante. Y saben que al mismo tiempo de explicarles eso, Héctor, explicarles a nuestros hermanos también que su muerto, el ser que ya pasó a dormir, que pasó a descansar, no está en el cielo, ni está en la tierra, en el infierno, ni está en el purgatorio, ¿verdad? Explicarles, dejarles saber que el soplo de vida, el alma, lo que le da vida al cuerpo, vuelve al Padre, vuelve a Dios, y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, y ahora descansa, ahora duerme. Pero cuando Él regrese, de acuerdo a Tesalonicenses, ¿verdad? Y a esa promesa que nuestro Dios nos da, es que se van a levantar, ¿verdad? Primero. Bien, ahora, y en Daniel se nos habla acerca de un nuevo reino, ¿verdad? Un reino que va a permanecer para siempre. Pero para que ese reino permanezca para siempre, entonces todo necesita ser hecho nuevo, todo necesita estar, rehacerse, ¿verdad? Recrearse. Y Isaías 5:17, vamos a leerlo rápido, nos dice lo siguiente. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Todo va a ser hecho nuevo, ¿verdad? Ahora, si la creación va a ser nueva, hablando de la naturaleza, hablando de los cielos, hablando de todo más, ¿cómo vamos a ser nosotros? Miren, ¿cómo debemos de ser nosotros? 2 Corintios 5:17. Vamos a ir rápido. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pregunto, ¿quiere decir esto que ahora esta persona es un santo o una santa? No. No. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una vez que nos acercamos a nuestro Creador, ¿verdad? Vamos con Jesucristo, lo aceptamos como nuestro Salvador, hacemos un compromiso de obediencia, gozamos de un círculo de protección inmenso, ¿verdad? Quiere decir que ya no vamos a caer. Sí vamos a caer, sí vamos a fallar, ¿verdad? Pero ahora tenemos un abogado, alguien que puede abogar por nosotros, y en el momento en el que usted y yo nos arrepentimos, Él presenta nuestro caso ante el Padre y Él nos perdona, ¿verdad? Y nos acepta como sus hijos. Cristiano, eso que estaban mencionando, el Señor nos dice que somos como santos, ¿verdad? Por la razón de que hicimos un cambio total en nuestras vidas a como éramos antes. Ya no somos como éramos antes, que no conocíamos de Él, sino al contrario. Él nos hizo un cambio total y ya no, las cosas que decíamos antes ya no lo hacemos. Hoy hacemos todas las cosas con la ayuda de Él, bien, ¿verdad? Como dices tú, no somos perfectos, a veces fallamos, pero por eso está Él que nos perdona y nos ayuda y a través del Espíritu Santo nos hace entender lo malo que hice hoy. Así es que por eso Él nos nombra santos, porque ya como fuimos, ya no lo somos. Hoy somos diferentes a como fuimos antes. Y yo le doy gracias a Dios porque en verdad hay un cambio que Él nos hizo en mí y nos ayuda a poder seguir adelante en su camino. Somos un proyecto, ¿no? En marcha, ¿verdad? Yeah. El Señor somos ese barro sucio, esa tierra sucia que el Señor va moldeando, ¿verdad? Poco a poco. Cada día. Hasta llegar a la perfecta creación, ¿no? Y entonces a eso aspiramos. Gálatas 6:15, ahora mire, antes, ¿verdad? Como el pueblo de Israel era el elegido, era el escogido. Y leyendo Gálatas 6:15 dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión,
sino una nueva creación. Y el 16 decía, todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahora, cuando venimos a Jesucristo, ya no hay barreras, ya no hay lenguaje, ya no hay cultura, ya no hay nada. Todos pasamos a ser iguales. Y para reforzar esto, me gustaría leer en Gálatas 3:26, dice, más bien el 25, dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya no hay diferencia, ya no hay dominicanos, ya no hay cubanos, ya no hay mexicanos, ya no hay nada de eso, ¿verdad? Ahora, como hijos de Dios, como cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Una cultura única, ¿verdad? Y eso es lo importante, hermanos, de entender que aunque seamos del país que seamos, Dios nos ama y vino a morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Aceptar ese sacrificio y al mismo tiempo aceptar las promesas que Él nos da. Bien. Cristino, El lunes. quería comentar algo, Cristino. Sí. Y no olvidemos que nosotros vamos en el camino del Señor y Satanás es astuto y nos va a querer voltear nuestra mente, decir, oh, tú eres cristiano y andas haciendo esto, ¿verdad? Él nos mete miles de trabas para poder caer en sus fábulas de él. Pero por eso tenemos a Cristo, que Él lo venció en su muerte y Él ya no tiene poder para con nosotros. Sino Amén. cuando Él murió, ya cuando Él fue redotado en la cruz del Calvario, nosotros tenemos ese poder para poderlo vencer también a través de Jesús, que en oración nos ayude para poder pasar las pruebas que Él mismo nos pone, ¿verdad, Satanás? Por eso es de que debemos de siempre, bueno, ya lo sabemos todos, que si nosotros caemos es porque a veces queremos, pero tenemos el poder con nuestro Señor Jesucristo que nos ayuda para poder vencer cualquier problema que haya, prueba que sea en cada uno de nosotros. Elaborar un poquito, ¿verdad?, sobre lo que nuestro hermano Aguilar acaba de mencionar, algo muy importante, de que como hijos de Dios nos lastima a veces hacer algo que no debemos, pecar, porque sabemos que lastimamos a nuestro Padre. Y entonces el enemigo entra y empieza a poner ideas en su cabeza. Ya no mereces ir a la iglesia, ya no mereces esto, ya no mereces aquello, ¿verdad? Y lo importante es eso, ¿verdad? Como lo que mencionaba el hermano Aguilar. Oídos sordos a eso, bloquear eso y escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Escuchar lo que dice Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Abrir esa puerta, abrir nuestro corazón, ¿verdad? Y si algún pecado hemos cometido, abogado tenemos en Cristo, ¿verdad? Él nos puede perdonar, Él puede abogar por nosotros, podemos ir a Él. Ahora, algo que es importante es que yo no puedo robarme $1 y presentarme al juez y decirle, oh, me lo robé, pero ya no voy a robar más, ya me arrepentí. Y luego a la semana me robé $2 y voy otra vez con el juez, pues sí, me pasó una vez, ya, pero esta vez sí ya no. Ya la tercera vez que voy a con el juez, porque ya me robé $3, me va a decir el juez, ¿sabes qué? Ya no hay nada que pueda hacer por ti, ¿verdad? Entonces tenemos de tener mucho cuidado. Bien, Dios nos habla por el Hijo. Hebreos 1, del 1 al 4, dice, y es el versículo que veíamos, parte del versículo que veíamos en la lección. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora bien, ¿cuál es la idea central de estos versículos? ¿Qué entiende usted? ¿Qué entendió usted cuando leyó estos versículos? ¿Alguien quiere comentar rápido? ¿No? Bien.
que todos y cada una de las profecías se habían cumplido en Jesús. Cuando Hebreos nos está hablando ahí, es específicamente lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que en Jesús, cuando Él viene, todas las profecías se cumplieron, ¿verdad? Y estamos hablando de que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Todo ocurrió cuando debía de haber ocurrido. Ahora, tenemos que recordar algo, que Él viene, nace, deja la gloria del cielo, viene como un ser humano. Me llama la atención que San Juan 3:16 dice, ¿verdad? Que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se muera, mas tenga vida eterna. Ahora miren, hay una cosa. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿Él vino a morir por todos, sí o no? Sí. Claro que sí, vino a morir por todos. ¿Todos le aceptaron? Muy No, pocos. no todos le No aceptaron. lo aceptaron todos. ¿Se llevaba bien todos se llevaban bien con Jesús? No. No, ¿verdad? Había algo ahí que no estaba bien. Jesús venía y les presentaba la palabra de Dios completa tal cual es. No diluida, no con yo pienso, yo creo, palabra de Dios, ¿verdad? Siempre palabra de Dios. ¿Y qué pasaba? No era aceptado, ¿verdad? Ahora bien, todo lo que nos hablaba el Antiguo Testamento, y eso es importante, todo lo que nos hablaba el Antiguo Testamento acerca del Hijo de la promesa, que iba a venir alguien y que iba a establecer un reino, y ese reino iba a ser perpetuo para siempre, por la eternidad. Todo eso lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, ¿podemos, hermanos, eliminar alguna parte de la Biblia? De ninguna manera. De ninguna manera, dice la hermana Ortiz, no, de ninguna manera. Ahora, mire, algunos de nuestros hermanos excluyen el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque dicen que ahí no vemos a Jesús. Pero sin el Antiguo Testamento no tenemos las profecías que nos llevan exactamente a eso, ¿verdad? A esa promesa que se fue hecha a nuestros padres, a Abraham, a David, ¿verdad? Que iba a venir uno, ¿verdad? Y lo vemos culminando en el Nuevo Testamento. Ahora, preguntaba eso, ¿verdad? ¿Qué podemos eliminar de la palabra de Dios? ¿El Antiguo Testamento? No. ¿Podemos cambiar algo de lo que está escrito? Tampoco. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando presentamos alguna idea o alguna doctrina. Mire lo que dice Apocalipsis 22. Vamos a ir a Apocalipsis 22. Vamos a leer el 18 y el 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No es cosa ligera, hermanos. No es cosa ligera cortar o quitar, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se hace la promesa de este hijo, ¿verdad? De este hijo especial, este rey libertador, ¿verdad? Enseguida en el Nuevo Testamento vemos que Jesús viene, ¿verdad? Y este día dice Dios nos habla por el Hijo. Ahora, Él viene, crece, tiene su ministerio, resucita. La pregunta es, ¿dónde está Jesús hoy? En el cielo. En el cielo. ¿Dónde en el cielo? Lugar En santísimo. el lugar santísimo. En el trono. En el lugar santísimo. Gracias, hermanos. Dice, ¿en dónde está Jesús hoy y qué está haciendo por nosotros? ¿Qué labor está desarrollando? Por nosotros. Intercediendo por nosotros. Intercediendo, abogando por nosotros, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se está llevando un ¿qué? Un juicio. Un juicio, donde todos los nombres van a ser llamados, comenzando desde nuestros padres, Adán, hasta Eva, hasta nosotros, ¿verdad? Se está llevando un juicio a cabo. Ahora, hoy es el día de que hemos de presentar nuestro caso, ¿verdad? Nuestro pecado, arrepentirnos, presentarnos ante el único que puede hacer algo por nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, pedir perdón, arrepentirnos, y entonces Él presenta nuestro caso, ¿verdad? Ante el Padre y nos limpia, ¿verdad? No queremos que cuando nuestro nombre sea llamado seamos hallados culpables, ¿verdad?
queremos ser hallados inocentes de todo pecado por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Bien, el martes. Cristina, Es el resplandor. Yo quería comentar algo. Sí. A veces, si nos ponemos a pensar, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, Él vino aquí como niño y no nació en cualquier cosa lujosa, sino en un pesebre. Y Él desde su niñez hasta que Él murió en la cruz del Calvario, dio un ejemplo de lo máximo que se puede ver. Se verdad que él desde niño haber dicho, no, pues el niño anda esto, haciendo lo otro, él siempre apartado de los demás. Ahí no me acuerdo dónde lo leí, y él nada más con su padre, en la carpintería estaba él. Así es que aquí vemos que a veces nosotros ponemos pruebas, pues soy humano y caigo, ¿no? Pero él fue humano y no cayó. Al contrario, obedeció a su padre desde niño, desde que nació hasta que murió en la cruz del Calvario. Por eso debemos de, lo digo personalmente, debo de agarrar su ejemplo de él y no poner una trova de decir, pues no puedo. Sí puedo, porque si él lo pudo, yo lo puedo, porque él estaba en comunión con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial que está en el cielo, y así nosotros debemos estar en comunión con nuestro Padre que es Cristo Jesús, para que Él nos ayude a pasar las cosas que a veces nosotros no podemos pasarla. Por eso es de que Él vino como humano y Él, gracias a Dios, a su Padre, soportó todas las cosas, pruebas y todo lo que Él pasó aquí en esta tierra. Y lo importante de eso que menciona el hermano Aguilar, ¿no? Cuando vamos a Hebreos 4:14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y mire, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando vamos a Jesús, Jesús no nos juzga. No. Jesús no dice, porque tú eres pecador, no te puedes acercar a mí. No, Él nos acepta, porque Él entiende nuestras debilidades. Él entiende nuestros errores que cometemos, no porque los cometió, pero porque Él vivió eso. Fue tentado de igual manera, pero no cayó. Él fue perfecto. Ahora, se nos habla acerca en el martes, ¿verdad? Acerca del resplandor de la gloria de Dios. En sí, hermanos, en una palabra, dígame qué es la gloria de Dios. En una palabra. Su carácter. Su carácter. Su carácter. Gracias, hermano. Eso es la gloria de Dios, su carácter. Pero en sí Él es luz, ¿verdad? Y donde Él caminaba, los ojos de los ciegos eran abiertos, ¿verdad? Había luz. Lo que era oscuro, Él hacía que resplandeciera, ¿verdad? Ahora mira, hay muchos versículos que podemos buscar, pero no los vamos a buscar por falta de tiempo. Ahora, pregunta, ¿para qué usamos la luz? Para que nos ilumine. Para que nos ilumine, para ver bien. ¿Por qué necesitamos luz en la oscuridad? Porque estamos todos. Para ver, ¿verdad? Para no caer. Porque estamos en tinieblas. Cuando entramos en un cuarto oscuro vamos hacia tientas, ¿no? Y a veces tropezamos. Entonces, la labor de nuestro Señor Jesucristo, siendo la luz misma, ¿qué viene a hacer en nosotros? Una luz que abre nuestros ojos y nos ayuda a no pecar, ¿verdad? A no caer. Ahora, una pregunta. Cuando usted prende una lámpara o una flashlight, una lámpara, ¿qué es lo que hace que usted pueda ver? ¿El foco de la lámpara o la luz del foco? La luz del foco. Ok, entonces ¿usted puede ver sin el foco? No. No, ¿verdad? No. Mire, esta es la analogía, mire. Cuando usted prende una lámpara, ¿qué es lo que hace que usted pueda ver? ¿El foco de la lámpara o la luz del foco? Es la luz del foco, ¿verdad? Ahora, ¿puede existir la luz sin el foco? No Sí. puede. No puede. De igual manera, Hola. cuando vamos a Jesús, vamos al Padre, ¿verdad? Porque es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Jesús es el reflejo del Padre, ¿verdad? Pero en sí es uno solo, ¿verdad? Y ya yo me quedé pensando, dije, ¿y dónde pongo el Espíritu Santo en la lámpara? ¿Qué nos hace a nosotros que funcionemos? La batería. El Espíritu Santo nos hace que funcionemos bien, ¿verdad? Cuando vamos a hacer algo mal, nos hace funcionar, ¿verdad? Y como mencionaba el hermano, las baterías, ¿verdad? A veces,
el Espíritu Santo nos viene y nos abre nuestro pensamiento y dice, hey, esto está bien, esto no está bien, esto está mal, ¿verdad? Entonces nos ayuda a funcionar de una mejor manera. Bien. Y no, Hay una, sí. Mira, cuando estaba leyendo esto, me puse a pensar que Jesús, si nos ponemos como a pensar en los tiempos en los que vino Jesús, el pueblo, la gente, que los fariseos los tenían tan oprimidos de que se llegaba el día del Señor, vamos a decir en este caso el sábado, y si nos ponemos, vamos a decir, en los zapatos de esas personas, los que, no puedes hacer esto porque es el día sábado, no puedes sanar, no puedes hacer, no puedes esto. Yo si estuviera en los zapatos de ellos, yo iba a decir, ¿en verdad este es el Dios que tenemos, que prohíbe que hagamos todo esto? Entonces Jesús viene y dice, no, ustedes fariseos están equivocados. ¿Qué están haciendo con la gloria de mi Padre? Ahora yo les voy a enseñar qué es la gloria de mi Padre. Y vino a enseñar, a mostrar lo que era la gloria. Estaba toda, los sumos sacerdotes de aquel entonces, los escribas y fariseos, tenían tan manchada la gloria de Dios que Jesús dijo, no, es que no es así. Y por eso es que ellos querían que lo hicieran a su manera y Jesús les dijo, no, estás muy equivocado. Y bueno, ya ves que les llegó a llamar hasta hipócritas porque decían que lo hicieran y ellos mismos no lo hacían. Entonces él vino y aclaró todo, cómo era en verdad lo que era la gloria de Dios. Se vino a convertir en una religión como que era un club, ¿no? Como que era un club de reunión ahí y era una manera fácil de hacer dinero para estas personas en ese tiempo. Entonces Jesús vino a eliminar todo eso, ¿verdad? El miércoles, por quien hizo el universo, y el jueves, yo te he engendrado hoy. Esos 2 días, ¿verdad? Entender que Jesús es eterno. Jesús, cuando la Biblia se nos dice que es engendrado, se nos dice porque Él vino a este mundo, fue aceptado como el Mesías, como el Redentor, el que iba a salvar al ser humano, ¿verdad? Dejando su trono celestial. Y como creador, ¿verdad? Es copartícipe en la creación. Él ayudó también, estuvo presente en la creación. Todo por Él, hablando de Dios, fue hecho y sin Él nada de lo que ha sido hecho o existe hoy existiría, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Los tres en una obra creadora. Pero en hebreo se nos dice que Jesús, ¿verdad? Se nos dice en el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiéndolo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El 2, perdón. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Dios creador, Dios eterno, Dios como creador, el Hijo y el Espíritu Santo colaborando, Jesús como Salvador, engendrado como ser humano, pero santo, ¿verdad? Sin pecado, ¿verdad? Y aceptado ante el trono de Dios como el Hijo de Dios. Y recordamos esos versículos en Mateo 3, 16, 17. Vamos a ir rapidito ahí, Mateo 3, 16, 17. Cómo Dios reconoce a su Hijo. Mateo 3, 16, 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y mire esto, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? El que el Padre reconociera a nuestro Señor Jesucristo como su Hijo. Y en Juan 1:29, cuando Juan lo ve venir, Juan 1:29 dice lo siguiente, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? El Cordero que iba a ser ofrecido una última vez para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Así como en el santuario terrenal antes se llevaba una vez al año un servicio especial, en esta ocasión iba a venir este Cordero que iba a morir por nosotros una última vez, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación. Se nos ha acabado el tiempo, hermanos. Gracias por su atención
Esperamos que para la siguiente semana estudiemos, ¿verdad? Tengan mucho cuidado. Ahorita, por favor, hay mucha infección. En mi trabajo hay mucha gente infectada. En la escuela, donde yo estoy como coach, como entrenador, hay muchos niños enfermos. Hay áreas que han sido más afectadas. Por favor, tengan mucho cuidado. Si no tiene que salir, permanezca en su casa, ¿verdad? No hay temor. Eso hay que tenerlo presente. No hay temor, porque tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, pero no podemos ser como autosuficientes, ¿verdad? Es decir, yo voy y hago lo que quiero porque Dios me protege. No trabaja así el asunto. Poner a Dios a prueba. Tome sus precauciones, por favor. Que Dios los bendiga mucho y Dios nos ayude, ¿verdad? Para seguir adelante. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre hoy y siempre, Padre. Gracias, Señor, por tus muchas bendiciones, por tu cuidado, por el estudio de tu palabra en esta mañana. Sabemos que hay mucha gente enferma, muchos niños afectados. Padre, conforme a tu misericordia, te pedimos que tú seas con ellos. Tú eres el doctor de doctores, tú conoces nuestros cuerpos, tú conoces cómo funciona cada parte de nuestro organismo. Por favor, Señor, atiende a los enfermos de nuestra iglesia, sé con ellos, dales paz, dales tranquilidad, y ayúdanos a entender, Señor, que tú vienes pronto. Esto que está pasando son señales de que tú estás a las puertas, de que pronto regresas. Queremos verte pronto, pero queremos primero, Señor, que nos ayudes para poder cambiar nuestro carácter. Ayúdanos para ser más como tú. Ayúdanos a tener esas ganas de estudiar tu palabra. Ayúdanos a hacer el tiempo para el estudio de la misma. Y no solo para el estudio de la misma. Héctor mencionaba algo importante. Ayúdanos para compartir lo que conocemos ya. Hay personas que necesitan saber de ti. Saber y entender que aunque hay personas que están hoy en día falleciendo, tú nos das la esperanza, Señor, de que si nos acercamos a ti, nos comprometemos contigo, tú has de abrir nuestros ojos en los postreros días, Señor, cuando tú regreses. Te agradecemos por tus promesas. Ayúdanos, pues, a permanecer. Y te pedimos, por favor, que bendigas a nuestro hermano Carlos Villegas, quien ha de tener la predicación para el siguiente servicio. Que tu Espíritu Santo lo unja. Y ayúdanos, Padre, para poder poner atención. Abre nuestra mente y nuestro corazón. Pedimos esto, no porque seamos merecedores, mas por la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.